Seguimos en el evento de diversidad del cronista y hoy tenemos un panel muy empoderado. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Las voy a presentar. Tenemos a Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones y Sustentabilidad del Cono Sur de Bayer. Buenas tardes. Estamos con Miriam Álvarez Iturre, directora de Personas de Telefónica Movistar. ¿Qué tal? Delfina Montoya, Global Talent Development, director de Globant. ¿Qué tal? Y Janina Zancoli, directora de People and Culture de Roche. Muchas gracias por venir. Un placer. Y arrancamos entonces primero con Virginia. Muy bien. ¿Te parece? Arrancamos con vos. Dale, vamos. Virginia, Bayer hoy es una organización que está en industrias muy diversas, agricultura y farmacéutica. En un plano tan diverso, ¿cómo se logra la equidad? Bueno, primero, como siempre digo, es real que yo creo que quienes trabajamos en Bayer tenemos el privilegio de estar en una compañía que impacta en sectores fundamentales para la humanidad, como es la salud y la alimentación en el negocio de agro. Y es verdad que existe una diversidad de talento intrínseca a una compañía que es multinegocio, ¿no? Desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de dinámicas comerciales, desde modelos mentales. Pero eso sin duda no es suficiente, no solamente porque que haya diversidad no necesariamente indique que eso se exprese o que haya inclusión, sino también porque nosotros desde Bayer entendemos que para desbloquear el potencial de cada individuo, de cada grupo o de cada equipo, necesitamos abordar esto desde una manera totalmente diferente, un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Con estrategia, que esto sea un tema de prioridad en el directorio y que sea un tema de agenda y sobre todo con intencionalidad. Y cuando hablamos de intencionalidad, esto quiere decir que no solamente vemos y reconocemos el valor de la diversidad dentro de la organización, pero tiene que haber un enfoque proactivo y deliberado a llevar adelante políticas, programas que atraviesen a la organización toda y que de esa manera podamos avanzar de manera mensurable y consistente, ¿no? Claro, acciones concretas. Acciones concretas. En ese sentido, similar la consulta, Miriam, ¿cómo se vive la diversidad en Telefónica Movistar? Mira, yo creo que la diversidad en Telefónica Movistar primero tiene una historia de varios años ya y se vive en distintos planos, o sea, como parte de la estrategia, pero en distintas dimensiones. Se habla mucho y desde hace más tiempo de la diversidad de género, pero con el tiempo fuimos aprendiendo varias cosas. En primer lugar, a poner la mirada de la diversidad también en lo que tiene que ver con orientaciones sexuales, con personas con discapacidad. Recién estaba Daniela acá, de hecho Daniela nos ayudó mucho a lanzar todo nuestro bloque de trabajo de diversidad para personas con discapacidad. También está lo multigeneracional. Nosotros somos una industria que trae gente muy joven, pero también tenemos gente muy grande. Entonces, ¿cómo trabajamos toda la multigeneracionalidad dentro de la organización? Entonces, si querés, la diversidad en Movistar se vive en todas sus dimensiones y en todos los lugares de la organización. Ahora, sí es cierto que lo tenemos embebido en la estrategia hace mucho tiempo y que queremos dar resultados, venimos dando resultados y queremos dar resultados más rápidos cuanto antes para que el tema no afloje en las agendas, ¿no? Sí, y en ese sentido siempre hay como casos concretos, por ejemplo, y algo que le quiero consultar a Delfina es qué pasa con el acceso a los cargos jerárquicos, ¿no? Siempre hablamos del famoso techo de cristal, pero ¿cuán real es en la industria y qué acciones concretas se realizan en Globant para que esto deje de suceder? Bien. En la industria de la tecnología, la realidad es que el desafío es estructural, más allá de que hacemos muchísimas acciones internas. Solos no podemos porque el problema es mayor y nos excede, por ende el trabajo del techo de cristal arranca desde los inicios. No es solamente con acciones que tenemos, nosotros también trabajamos por pilares, que hay una interseccionalidad constante entre estos pilares que focalizamos, pero en relación a lo que es género específicamente con el techo de cristal, hoy lo que nos damos cuenta es que necesitamos llegar al principio, a las escuelas directamente y hacer visible que las oportunidades en el mundo de la tecnología están abiertas a las diversidades.
Y para eso tenemos distintas acciones, desde, por ejemplo, ya tenemos 4 ediciones de un premio que nació hace unos años, que se llama Woman That Build, es un premio internacional, que lo que buscamos es con 2 categorías, algunas mujeres con mayor trayectoria y otras que están arrancando y quizás no en mundos corporativos, sino con algunos proyectos personales, visibilizar historias de mujeres empoderadas en el mundo de la tecnología que logran avanzar. Y ese quizás es una acción muy concreta que lo que nos permite es empezar a mostrar modelos femeninos para que desde el momento de la escuela empiecen a aparecer ese interés y la posibilidad de, este es un espacio en donde yo puedo desarrollarme, crecer y hay lugar para mí. Ejemplos reales. Ejemplos de mujeres reales de la industria de tecnología que generalmente están fomentando también y está relacionado con lo que es el tema de género, pero son ejemplos reales. De hecho, hay mujeres que presentan su caso y tenemos por región, porque esto es un premio mundial que tenemos un grupo de jueces que lo que hacen es analizar. Entonces, la verdad que es impresionante el movimiento que ha tenido esto y es un ejemplo claro que quizás que va más allá de Globant adentro de Globant. Después adentro de Globant también tenemos muchísimas iniciativas como programas de mentoría muy fuertes. Tenemos un programa de She Leads que lo que busca es, dependiendo de la etapa de la carrera de la mujer, acompañarla porque son distintos los desafíos. Así que en relación a eso, el compromiso es muy grande, el desafío también es muy grande y sabemos que también solos nos podemos. Entonces, los vínculos en cada región en la que estamos, con distintas organizaciones, con escuelas y demás, la responsabilidad es muy grande y podemos hacer mucha la diferencia, pero no podemos solos también. O sea, hay un montón de acciones concretas en ese sentido y abarca distintas etapas del posible crecimiento de las personas dentro de la organización. Exactamente. Nosotros hace un tiempito asumimos un compromiso público que es llegar a tener un 50% de mujeres y personas no binarias en puestos manageriales, lo cual ese compromiso siempre cuando hay un dato concreto te ayuda a alinear y que empezar a bajar objetivos por distintas áreas, como hablábamos antes del área de selección, de acciones concretas, de mediciones concretas, pero sin duda este compromiso a nosotros nos puso como un norte muy claro y nos bajó a KPIs específicos en las distintas áreas. Entonces no es solamente con el reclutamiento que implica puertas afuera, sino dentro de la organización cómo acompañamos el crecimiento en las etapas iniciales, el desarrollo en posiciones ya de liderazgo para estar cada vez más en esas mesas que la representación tiene que cambiar definitivamente. Bien, Janina, ¿cómo se aborda la diversidad en Roche? Haberlas escuchado a las chicas y si bien obviamente para Roche es parte de nuestra estrategia y también es un pilar para nosotros, en Argentina es parte de nuestra cultura. En todo Roche es parte de nuestra cultura porque está muy asociado a nuestros valores, a nuestro propósito. Tenemos internamente un equipo que se dedica a hablar de los temas de diversidad e inclusión, que son los propios empleados que se autogestionan y en pos de eso surgen distintas ideas, distintas iniciativas. Para nosotros las personas son clave y cuando hablo de las personas es la diversidad de experiencia, la diversidad de conocimientos, de capacidades. Trabajamos mucho en colaboración, en equipos multidisciplinarios, donde es enriquecedor poder compartir distintas formas de ver o de atender una situación. ¿Eso qué hace? Hace que en Roche podamos trabajar de una manera mucho más innovadora, creativa, nos ayuda a acelerar, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestro propósito, que es cómo llegar a nuestros pacientes cuanto antes, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros y es parte de nuestra cultura, que es algo que yo destaco. Si bien está en agenda, digamos, a nivel mundial, quizás hace 5 o 6 años que no es tanto, nosotros sí nos propusimos desde Roche tenerlo realmente desde nuestros valores, ¿no? Y es algo que haciéndose junto con nuestros empleados es algo que realmente se vive de esa manera. O sea, hay una mirada colaborativa Así de es. forma interna para poder tener ideas en conjunto. Exacto, y muchas de las propuestas vienen de parte de ellos, de distintas iniciativas, obviamente también en colaboración con externos. Siempre traemos como distintas propuestas sobre las mesas y ahí es donde se generan ciertas políticas, ciertos beneficios nuevos, para tener una mirada mucho más integradora y también llegar
a más colaboradores, ¿no? O sea, que realmente inclusive también nuestros beneficios no sean solamente para un sector, sino que sean para todos y que tengan una propuesta de valor y un impacto en ellos súper importante. Bueno, si hablamos de acciones concretas, tangibles, Virginia, ¿cómo son las políticas dentro de la organización? Políticas que se puedan ver. Sí, podemos hablar de políticas en general, digamos, tengo algunas cuestiones para compartir que algunas son más hard y otras no tanto, que me parecen súper importantes. Primero es iluminar comportamientos asociados a mentalidad inclusiva, ¿no? Y creo que esto es algo fundamental y que atraviesa toda la organización. Esto tiene que ver con seguridad psicológica, que las personas sientan que tienen la posibilidad de expresarse, vulnerabilidad, que las personas sientan y los colaboradores que pueden cometer errores, que pueden hablar de sus debilidades, cuestiones de sesgos, ¿no? Cuán conscientes somos de nuestros sesgos inconscientes y cómo los gestionamos. Intencionalidad, liderazgo inclusivo, ¿no? Cómo gestionamos equipos para enriquecernos cada vez más y cómo también gestionamos dinámicas no inclusivas en nuestros equipos cuando las advertimos, ¿no? Una vez que iluminamos esos comportamientos, iluminamos conversaciones también asociadas a estos comportamientos. Y acá es cuando viene la parte divertida, porque creo que es donde se sucede mucho debate, ¿no? Debate, discusión, desafío, cuestionamiento. Y por momentos se hace desordenado. Claro. Pero para mí es un desorden natural y es un desorden que nos enriquece, nos incomoda primero, pero esa incomodidad es la que nos hace crecer, ¿no? Y sin duda también estructurales, ¿no? Cuestiones como preguntas estructurales. Nosotros tenemos 3 redes voluntarias de inclusión, equidad, diversidad que se llaman, bueno, redes de gestión, ¿no? Y son grupos de colaboradores que operan en tres secciones, en 3 aristas. La primera es mujer, perspectiva de género, la segunda tiene que ver con comunidad LGBTQ+, y la tercera tiene que ver con personas con discapacidad. Estos grupos de personas activan comportamientos, activan cuestionamientos, activan desafíos y por sobre todo traen propuestas, ¿no? ¿Qué podemos hacer en materia de políticas, en materia de programas para vivir la inclusión y la diversidad todos los días? Y algunos ejemplos que traigo es, bueno, programas de mentoreo para mujeres, programas que nosotros llamamos listas cortas, ¿no? Cuando tenemos que salir a buscar talento, entendemos si la posición tiene un pool masculino predominante, entonces aseguramos que si es un pool natural, equilibrado, que el 50% de los candidatos o de las candidatas sean mujeres. Y si fuese un caso de agro, por ejemplo, donde predomina el público masculino, el talento masculino, lo que buscamos es que el 100% de ese cupo sean mujeres. No me gusta hablar de cupos, quizás decir que el 100% de la terna esté integrada por mujeres. Y eso habla de intencionalidad. Necesitamos mover, como decía Delfina, necesitamos asegurar que haya roles en el liderazgo que estén más balanceados. Bueno, necesitamos ser intencionales desde esa conformación, ¿no? Por otro lado, tenemos programas en lo que es discapacidad. También tenemos, la escuchaba recién a Daniela, lo importante que es trabajar en conjunto con asociaciones que entiendan también de la materia. Tenemos un programa de proveedores inclusivos, de buenas manos, que trabajan en nuestra organización en el servicio de cafetería. Tenemos un programa de pasantías inclusivas que acabamos de cerrar este año en coordinación con la ONG Inclúyeme, donde hemos incorporado muchas personas con discapacidad, muchas de ellas invisibles también, ¿no? Pero que son incapacidades que frenan a las personas. Entonces, me parece que hay un sinnúmero de acciones que podemos llevar adelante, pero por sobre todo me quedo con este concepto de provocarnos, ¿no? Provocarnos a incomodarnos, a poder pensar desde otros zapatos y a tratar de, a través de estos programas o estas acciones, emular un poco la sociedad que queremos impactar, ¿no? Si como compañía queremos impactar una sociedad diversa que está compuesta por un sinnúmero de diversidades, tenemos que emular esa realidad un poco de caras hacia adentro. Sí, además esa provocación termina desarrollando empatía. Sí, y no solo empatía por supuesto, pero sobre todo enriquecernos. Al final del día, esa diversidad e inclusión que queremos plantear dentro de la organización es para ser mejores y ser más innovadores y tener una performance más exitosa. Nosotros lo vemos directamente como algo cultural, pero que algo que impacta directamente en el negocio si es que lo gestionamos bien, ¿no? Entonces, me parece que la manera de gestionar esa diversidad y equipos diversos, mal gestionados, creo que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, tener la habilidad del líder para poder gestionar positivamente esa diversidad es sin duda lo que nos va a llevar a resultados más exitosos como organización. Bien. En ese sentido, Miriam, en los últimos años vemos cada vez más reivindicaciones, discursos para que haya una mayor amplitud de derechos en la industria, pero vos ¿cómo lo vivís en Telefónica Movistar a eso, a los accesos también? En realidad, yo creo que, bueno, un poco todas las acciones, escuchaba las acciones que cada una de ellas mencionaba,
Y creo que hay algo que está pasando que es muy bueno, que es que casi todas las compañías en redes, abiertos a pensar más allá inclusive de nuestros propios espacios, vamos tomando la práctica de uno y qué sé yo, puedo sumar a las cosas que ella decía, que tenemos además para el trámite del Certificado Único de Discapacidad, algo que se llama CUT, es algo que a las personas les lleva muchísimo trabajo hacer. Y descubrimos que había personas que tenían discapacidad, que ni siquiera la declaraban o ni siquiera tenían toda la protección que pueden tener teniendo ese certificado, porque es muy trabajoso hacerlo y se tienen que tomar muchos días de trabajo. Bueno, pusimos una licencia de 2 días para que las personas puedan tramitar ese certificado. Y seguramente hoy alguien lo está escuchando y dice, nosotros no sé si lo tenemos, y yo escucho que ella tiene... Y así lo que vamos generando, creo, es vamos subiendo el awareness en general. Sí. Donde las empresas lo subimos y también lo subimos al ecosistema más ampliado de las empresas. Por ejemplo, trabajamos todo lo que tiene que ver con inclusión de personas con discapacidad. Y las familias y las personas que trabajan en la organización, que simplemente son o familiar, o padre, o madre, y que también pueden llevárselo a su propio... Tenemos una potencia desde las empresas, desde las corporaciones, mucho más... de mucho más poder que el que a veces somos conscientes que podemos llegar para trabajar y hacer una sociedad mucho más inclusiva. Me parece que en ese sentido tenemos una responsabilidad enorme de trabajar dentro de las organizaciones con nuestros ecosistemas ampliados, de conectarnos entre nosotros. Bueno, Virginia y yo somos parte de una organización que se llama WCD, que está buenísima para esto me lo contaron antes y me pareció espectacular, cuéntenlo de vuelta. Ok, bueno, lo contamos entre nosotros. Cuéntenlo. Bueno, a ver, WCD es una organización que se llama Women Corporate Directors, nosotros formamos parte de esa organización, compartimos cosas, hacemos negocios, compartimos prácticas, nos invitamos a cosas, nos vamos, si querés, de alguna manera sponsoreando también entre nosotras para poder crecer. Tenemos se abrió algo espectacular que es porque también la pasamos bien, o sea, no solamente no miran tenemos cifras. Tenemos el WCD Enjoy, donde nos juntamos, vamos al teatro, compartimos cosas, tenemos un club de lectura. Che, quiero ir. Y nada, ¿qué? Quiero ir. ¿Querés venir? ¿Cómo hago? Me anoto. Bueno, pero a ver, también yo creo que se trata de buscar estos espacios dentro de lo que son los grupos que uno quiere que ocupen un espacio mayor, hablando de minorías que tengan mayor acceso. Y también creo que es un trabajo de todos, ¿no? O sea, está buenísimo estar en WCD, nos ayuda un montón, y también es cierto que es un trabajo de hombres y mujeres, hablando de género. Es un trabajo de todos cuando hablamos de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad y los que no son personas con discapacidad. Es como, hay un trabajo que es muy entramado para que realmente esto pueda avanzar y rápido. Insisto sobre el punto que mencionaba al principio. Mi principal preocupación después de empezar a trabajar en el tema de diversidad en el año 2012, creo, es no sea cosa que haya alguien que se canse y dejemos de hablar del tema, porque todavía no se resolvió. Todavía la participación de mujeres en posiciones de liderazgo es baja, aunque tengamos objetivos desafiantes, la mitad, el 40%, el 3%, y vamos cumpliéndolos y vamos avanzando. Pero vos mirás el overall, e inclusive post-pandemia, esta participación de mujeres en posiciones de liderazgo disminuyó inclusive. Entonces, ¿y en qué hay posiciones? Mucho trabajo por hacer. Porque a nivel de mandos medios quizás hay mayor inclusión, pero a nivel de cargos CEO, jerárquicos... Yo creo que en el nivel de CEO todavía hay oportunidad, todavía no, hay mucho terreno por recorrer. A medida que vas bajando en la organización, cada vez más te encontrás con más mujeres. El tema es, no sé quién mencionaba recién... Hay un dato que igual le puedo aportar ahí en la conversación, y que por ahí me lo escucharon decir, pero el público se renueva, así que lo vuelvo a decir en otros foros, que hay más CEOs Juanes que CEOs mujeres. Sí. ¿no? Entonces eso indica que todavía no podemos desacelerar. A veces creemos que estas cuestiones en materia de diversidad ya está, este tema ya está resuelto, cambiemos para otro foco. Yo creo que es una cuestión, como digo siempre, la diversidad y la inclusión no es un punto de llegada, es un punto de partida constantemente, ¿no? Y no podemos desacelerar. Además hay algo que es natural, es cuando en un grupo vos lo soltás, le soltás la conciencia, le soltás el seguimiento y vuelve como efecto resorte al estado anterior. Entonces, hasta que no se convierte en hábito, es como desarrollar un hábito de vida sana. O sea, no lo puedes hacer por un mes y lo largás. Si realmente querés cambiar el hábito, tiene que ser más profundo y tiene que durar más tiempo. Sí, además esto que puede suceder de, bueno, como está este tema de moda, claro, lo tocamos, entonces armamos alguna que otra medida, pero en realidad tiene que ser una política integral de la organización.
llegará un día, y ojalá estemos todos nosotros vivos, donde no haga falta hacer la semana de tal cosa o poner carteles, hacer estos eventos, porque sea natural la inclusión. Pero todavía no pasó y por eso celebro que todavía estas cosas sigan sucediendo. Janina, hay un tema que me interesa mucho hablar, porque ya que estamos hablando de inclusión, también podemos hablar de las licencias parentales. Así es. ¿Y cuáles son las políticas de licencias en Roche? Sí, las licencias en Roche, lo que es la licencia parental, creo que es algo que hemos avanzado con esto de ser innovadores en pensar y en realmente cómo generar el impacto en nuestros colaboradores de manera más abarcativa. La licencia parental en el 2021 fue que dijimos, bueno, son 3 meses para mujeres, hombres o cualquiera que vaya a ser padre o madre pueda tener esos 3 meses, más regreso gradual, alternativas distintas. En el 2022, el año pasado, dijimos no, vamos por más. ¿Por qué? Porque en el escuchar a nuestras personas, en el hacer nuestras encuestas, en el preguntar cómo estábamos respecto a lo que era diversidad, se vio la posibilidad de seguir avanzando en esto y hoy en día tenemos 5 meses de licencias. ¡Wow! Sí. Después tenemos regreso gradual o bien horas particionadas, las personas pueden elegir. Se adiciona un mes más si las personas tienen algún tipo de situación particular, interrupción del embarazo, embarazo gemelar o lo que fuera, tienen un mes más. También tenemos préstamos por asistencia para todo lo que tiene que ver con fertilidad. Y me quedo con esto que estábamos hablando, ¿no? Creo que es muy importante pensar qué más tenemos que seguir haciendo, ¿no? La realidad es que para mí la diversidad y la inclusión no termina nunca y coincido con eso, y es esto de estar pendiente constantemente y escuchar a nuestras personas y tener la mente abierta para poder nutrirnos de las diversas miradas, y sí creo que es un seguir caminando y un seguir pensando qué más, ¿no? Y no quedarse con ese solo indicador, no quedarse con esa sola acción, es un compromiso que tenemos para hacer realmente de nuestra organización y de nuestras personas un lugar para trabajar cada vez mejor, ¿no? Tienen un gran acompañamiento para las personas que quieren gestar en la empresa. O sea, Sí. que tengan préstamos para temas de fertilidad. Sí, tenemos préstamo, eso es la realidad que se da como 3 salarios. Obviamente está acompañado por todo, nosotros también tenemos una asistencia médica propia, hay todo, digamos, un procedimiento y una política de recursos humanos, pero la realidad es que eso fue algo que también salió de nuestro contacto con las personas y las necesidades de sus beneficios, ¿no? Esto que hablábamos recién del certificado. Bueno, nosotros también detectamos que eso generaba un dolor, ausencias, preocupaciones. Bueno, tenemos la posibilidad como compañía de hacerlo y de acompañarlos, porque es también parte de que ellos puedan estar luego enfocados en su día a día, ¿no? En generar un impacto en su trabajo, y para nosotros es muy importante eso también. Bien. Y ahora voy con vos, con Delfina. Me toca. En este sentido, Delfina, ¿cuáles son las políticas de reclutamiento en Globant? Bien. Para que el equipo sea lo más diverso posible. Ahí estuvimos trabajando mucho con el equipo de reclutamiento. Para empezar, una de las cosas que pusimos en marcha fue dentro de nuestro campus, que es el lugar de aprendizaje, desarrollamos todo un plan de cursos internos en donde no solamente el equipo de reclutamiento, sino también otros puntos de contacto que están involucrados en el proceso de selección, pasen por un entrenamiento en donde tratamos de darles más herramientas para disminuir un poco los sesgos o tratar de buscar que esa inclusión se viva desde el inicio, desde el primer contacto entre Globant y los candidatos externos. No solamente porque realmente queremos ser equitativos durante todo el proceso, sino también, por supuesto, porque todos tenemos sesgos y tenemos que trabajar en eso, y realmente eso impacta en lo que es hacer una selección teniendo en cuenta esto de los distintos perfiles que existen, ¿no? Y por otro lado, además de trabajar mucho, y como bien comentan todas, esto es algo como constante, porque nos aparecen nuevas diversidades, hay que reconocer poblaciones minoritarias que de golpe no estamos teniendo en cuenta. Globant está presente en muchísimos países, entonces los desafíos son distintos en cada geografía respecto a lo que es la diversidad. Por ende, incluso hay como algunos como capítulos más enfocados dependiendo del lugar en donde esa recruiter o ese equipo esté. Y después, por otro lado, otra cuestión que es un compromiso también asumido,
en Globant trabajamos con muy cerca de dar más oportunidades y becas. Y tenemos como también ahí un compromiso de 15.000 becas a estudiantes en distintos paths de lo que son tecnologías que son las que hay más demanda. Y eso tenemos una conexión muy grande, no solamente de acompañar y darle más herramientas y acercar a la tecnología a más personas, sino también el contacto de luego tratar de seleccionar y que sean personas prioritarias para ingresar a la compañía. Por otro lado, lo que comentaba antes, este compromiso y empezar a medir nuestras diversidades, cómo estamos, cuán equitativos somos, nos hace también traducir a objetivos concretos la representatividad, como hablaban antes, en lo que son los procesos de selección. Entonces ya no es solamente una buena práctica, sino que hay como objetivos concretos de decir, nosotros necesitamos subir este número y para subir este número necesitamos salir a buscar el mercado. Claro. Así que no solamente con políticas, con entrenamientos, sino también con KPIs concretos para los equipos. Tratamos de conectar con el equipo de selección, que es fundamental. Obviamente después tenemos un gran trabajo internamente de cómo realmente ser equitativos, dar las mismas posibilidades de carrera, posibilidades de aprendizaje, de desarrollo y demás. Pero bueno, la puerta de entrada es fundamental, así que tenemos una sinergia muy, muy fuerte con lo que es el área de selección. Algo que me gustaría agregar a lo que, Sí. a lo que comentaba ella recién. Yo creo que también en esto de no estar solamente mirando nuestras organizaciones, a veces vos no tenés en la organización la posibilidad de incorporar ya en el pipeline a una mujer para la próxima posición, porque no tenés la vacante, porque todavía hay alguna otra persona ocupándola. Entonces creo que también hay alternativas y una responsabilidad de estar mirando el mercado permanentemente. ¿Quién está? ¿Dónde están las personas que podrían estar en mi organización en cualquier momento, en 6 meses? A modo de mapping, digamos, ¿no? Claro, una mirada activa. Claro, decir, bueno, a ver, Virginia, ¿qué está haciendo? Bueno, yo ya sé que Virginia está haciendo comunicación en tal tipo de compañía. ¿Y dónde tendría una persona que pueda hacer? Y tenerlas en el radar, mantener esa red. Porque eso hace que en el momento no te enfrentes con tanta frecuencia a, es que no hay mujeres. Y sí, hay. Te juro que hay, dale que las vamos a encontrar. No hay. Es que de verdad yo creo que es un poquito contrainercial, por mucho que nos lo pongamos en los objetivos estratégicos, es contrainercial. Y hay que hacer un trabajo consciente para que eso pueda ir cambiando. De hecho, una de las cuestiones que estamos trabajando mucho con los equipos de recruiting es, dentro de nuestro pilar de discapacidad y neurodiversidad, es detectar, porque los perfiles en tecnología quizás son muy técnicos, tenemos algunos requisitos que realmente son desafiantes de por sí, entonces detectar cuáles son las poblaciones en donde nosotros encontramos que, sacando sesgos, barreras y etiquetas, hay personas muy comprometidas, con mucho conocimiento, con muchas ganas y que pueden funcionar en determinadas posiciones. Entonces, tener ese mapeo no solamente de anticiparnos, sino también de qué tipos de perfiles funcionan mejor, porque, como decíamos antes, no es solamente traerlos, sino que la experiencia y el funcionamiento de los equipos de trabajo con esas diversidades funcione para la innovación que requiere el negocio y por las personas en sí mismo. Entonces, ese mapeo de determinadas poblaciones, dependiendo un poco de los perfiles, también nos ayuda a ser más estratégicos a la hora de para qué posición, qué tipo de perfil. A modo de reflexión, para ir cerrando, ¿qué falta en el mundo empresarial? ¿Qué tipo de conversaciones faltan? ¿Qué tipo de medidas faltan? Es muy amplio, pero ustedes realizan acciones concretas en cada uno de sus espacios. Falta un montón, o sea, podemos hablar de todo lo que tenemos. Yo creo que el desafío es enorme y nos faltan un montón de cosas. Yo creo que, primero, desde mi perspectiva, con todo esto de las políticas y demás que hacemos, todavía creo que hay mucho por hacer. Nosotros constantemente estamos como reconociendo espacios de necesidades que no teníamos, que no eran visibles, y hay que ir mejorando eso, y eso implica no solamente la conciencia, sino inversión y un montón de cuestiones, y alineado a eso yo creo que es no solamente como la perspectiva en cómo acompaño a mujeres, sino cómo hago más equitativo todo para que esas mujeres puedan tener la cabeza acá y esos hombres también estén como nutriéndose de los mismos beneficios y las mismas flexibilidades, como cambiar las reglas del juego de alguna manera. Entonces, en cuestiones por ahí un ejemplo es licencias, es que sin duda, yo creo que por lo menos en los últimos 2 años en Globant hemos avanzado muchísimo, pero constantemente nos aparecen como puntos ciegos de decir, che,
acá necesitamos más flexibilidad para este grupo, acá se requiere de esto. Por ende, lo desafiante de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión, desde mi perspectiva, es que creo que estamos arrancando a medir. En algunos espacios todavía nos cuestan las mediciones o por cuestiones legales o por cuestiones del cómo, como que es un aprendizaje continuo. Pero todo es un punto de partida, digamos. Totalmente. Entonces, si me preguntás qué falta, creo que en todos los aspectos podemos seguir evolucionando y sobre todo en materia de conocimiento. Nosotros hace un tiempito hicimos un estudio de cómo la neurodivergencia, cómo aprenden las personas en Globant, porque nos dábamos cuenta que la manera en que, por supuesto, la innovación y el aprender constante es fundamental para nuestro negocio, y quizás las maneras de aprender son totalmente distintas. Entonces, investiguemos cuáles son las preferencias de aprendizaje en base a nuestras diversidades. Y así creo que en cada una de las acciones o necesidades podemos todavía dar un paso más en relación a lo que es. Yo, si me permitís un comentario cortito, yo creo que todavía nos falta trabajar muy fuerte en que sea natural señalar los sesgos dentro de las mismas organizaciones. Hay puntos ciegos y está bueno que tengamos el coraje de señalar los sesgos que existen en cualquiera de las dimensiones de diversidad. Bueno, pero en este sentido hay puntos de partida, hay acciones concretas, Sí, sin duda. así que desde ya les agradezco a todas por haber venido hoy, todo lo que nos contaron. Hay cosas muy buenas, no sabía. Darte un dato para cerrar quizás. Ayer me llegó un estudio que dice que el 61% de las personas no puede ser auténtica en su trabajo. ¿Y por qué lo quiero traer para el cierre? Porque esto no habla de minorías, habla de tener una diversidad en un sentido amplio. Y me parece que esas personas se plantean una dicotomía entre pertenecer o ser auténtico. Me parece que eso no es sano y eso indica que tenemos que seguir trabajando más allá de las minorías en la diversidad de perspectivas, en puntos de vista, y eso nos enriquece todos los días. Bueno, muchas gracias a todas por haber venido hoy. Muchísimas gracias. Placer. Bueno, quédense que seguimos con el evento de diversidad y tenemos muchos más invitados e invitadas el día de hoy.